Seguimos con más información y ya tengo el gusto de recibir a mi invitado del día de hoy. Estoy con el doctor Miguel Doldán, productor y prosecretario también de la Asociación Rural del Paraguay. Doctor, un gusto recibirte nuevamente aquí en el canal de la producción. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Catiuca? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por la invitación y estamos para contestar lo que nos quieras preguntar. Bueno, doctor, primeramente me gustaría saber cómo está el campo, cómo está la situación climática. Se han reportado algunas lluvias en diferentes puntos de nuestro país. Específicamente tu zona, ¿cómo está? Bueno, gracias a Dios, ¿verdad? En nuestra zona el tema de la lluvia mejoró bastante. Tuvimos buenas lluvias hace 2 o 3 semanas atrás, ¿verdad? Sobre todo para la parte agrícola, eso benefició mucho porque los campos se estaban empezando a plantar con los cereales de la época, soja, maíz, canola y trigo, la cosecha de trigo. Entonces en nuestra zona, gracias a Dios, me estoy refiriendo al sur del Paraguay, llovió bien, ¿verdad? El problema que sigue existiendo, a pesar de que también hubieron ciertas precipitaciones en el Chaco, sobre todo en el Chaco Central y el Chaco Norte, donde realmente la sequía está apretando de manera ya insostenible a los productores y bueno, estamos todo el día mirando al cielo para ver si llueve, porque esa es la única solución, pero la situación está complicada en el Chaco. ¿Cuándo fue la última lluvia que tuvieron ustedes, doctor? En la zona de Cazapá y norte de Itapúa la semana pasada llovió más de 50 milímetros. Está ocurriendo algo extraño, Catiuca, porque de repente en distancias relativamente cortas, entre 20 y 30 y 40 kilómetros, hay mucha diferencia en los pluviómetros, cosa que antes no ocurría, ¿verdad? En un lugar puede llover 20 milímetros, en lugares que están relativamente cerca llueve más, en algunos otros lugares no llueve. Entonces, en lo que yo puedo responder, en nuestra zona sí llovió, que es la zona de Yutú, 3 de Mayo, Yegros, departamento de Cazapá Sur y norte de Itapúa, con tormentas inclusive, ¿verdad? Que también generan problemas por el tema de que el sistema eléctrico cae y todo lo demás, pero la lluvia es lo principal y gracias a Dios, como te digo, después de los cultivos por lo menos se están desarrollando bien y tenemos esperanza de que eso mejore. Bueno, y con relación a la producción, al trabajo en el campo, ¿cómo viene el productor desarrollando todo lo que hace arduamente cada día? Bueno, el problema que nosotros estamos teniendo, cuando digo nosotros me refiero a los productores primarios, ¿verdad? El producto que genera toda la cadena de producción es la carne, ¿verdad? Y los que producimos la carne para que eso pueda ser comercializada en las carnicerías, en los frigoríficos, en los supermercados, no estamos recibiendo normalmente lo que ocurría hasta hace poco, esa retribución por la producción que está pasando encima por momentos difíciles, ¿verdad? La seca en el Chaco, venta de animales de que no están terminados por falta de comida. Hay un super stock en la producción, pero ese precio final de la carne, ¿verdad? No se ve reflejada en la población. La carne está cara, ¿verdad? Y hay que entender que eso no es responsabilidad o no es por culpa del ganadero. Nosotros no somos fijadores de precios, ¿verdad? Entonces la situación está complicada. Ahora empieza el servicio, después de una época de seca importante. Yo creo que los porcentajes de preñez no van a ser los ideales en algunas zonas. En el Chaco ni qué decir, ¿verdad? Pero en nuestra zona tampoco. Entonces, hoy por hoy se está empezando a trabajar, pero los resultados recién los vamos a saber cuando terminen los periodos de servicio y se hagan las palpaciones y para ver cómo quedó, ¿verdad? Pero está complicado el tema y sobre todo en el tema de costos, porque si vos no recibís el precio que normalmente recibís o que crees que tenés que recibir para poder pagar los insumos en situaciones complicadas como la ahora, entonces eso se va a ver reflejado más adelante y eso no solo perjudica al productor, eso el perjuicio le va a llegar también al que no tiene nada que ver, que es el consumidor, porque la carne se va a encarecer cuando no debería ser así, ¿verdad? Entonces, no es que quiera ser negativo ni nada, pero es la realidad. Yo creo que todo el mundo, o por lo menos todas las personas con las que veo que vos le estás entrevistando, están diciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces, es la realidad de la que estamos pasando. Por un lado, y hay una contradicción. Por un lado, acabo de ver el informe que pusiste de la exportación a Canadá, ¿verdad? Que es importante, se sigue exportando, se siguen abriendo mercados importantes, lo cual es bueno.
pero por otro lado, ese goteo no llega al principal, al formador de precios, que es el productor pecuario, ¿verdad? Y eso es una cuestión de que tenemos que empujar entre todos. Me refiero al sector público, sector privado, industria, producción, porque acá la cadena no se tiene que cortar. Si el productor no produce o no provee la materia prima, ¿qué va a hacer la industria? Y eso puede tener efectos realmente impredecibles. Doctor, cuando hablamos de costos principalmente, mencionabas al inicio que los costos que nosotros tenemos en supermercados no compensan los costos que ustedes reciben por el precio del ganado en sí, que como ya también mencionabas, es una situación o un denominador común entre todos los productores que hablan aquí en el canal de la producción con referente a esta realidad. El consumidor final muchas veces culpa al productor y creo que vos mismo lo verás también en redes sociales cuando se menciona de que el ganadero tiene mucha plata, que qué es lo que se queja al productor, que por qué no hacen ustedes su propio frigorífico si tanto les molesta el precio del ganado actual, ¿verdad? Son un montón también de situaciones y de opiniones también que hace al consumidor común y corriente que quizá no está involucrado dentro del rubro. Bueno, mira, primero todo yo entiendo que el consumidor no tiene por qué saber ni entender tal vez lo que está pasando, pero la cuestión es sencilla, no hace falta ser productor primario para entender. La cadena es sencilla, a medida que más carne nosotros exportamos hacia los mercados internacionales, se genera mayor reserva llamarle reserva de carne en el mercado interno. Porque vos tenés que saber, así creo que te envié unos reportes de la Comisión de Carne de la Rural, casi el 70% de la carne faenada de un animal es con mercado interno, el 25% y algo más lo que se exporta. Entonces, cuando más faenas, cuando más stock hay de faena, porque se está faenando mucho, porque se está exportando mucho, eso debería, por regla natural de la economía, cuando mayores todavía debería bajar el precio, pero eso en la realidad no está ocurriendo y nosotros no somos responsables ni podemos intervenir en esa situación. Porque yo también me voy al supermercado, ¿verdad? Por más productor que sea, y veo que los precios de la carne que se consume, qué sé yo, el puchero, la costilla, la carnaza para hacer los bifes, no baja el precio en relación o en la misma proporción del precio que se nos está pagando a nosotros en feria o en frigorífico. Entonces, es cuestión de preguntarse, ¿y por qué está ocurriendo eso? La única forma, yo creo, es de sincerar esta situación, porque, con todo respeto, lo tengo que decir, yo creo que hay algún sector de la cadena que está ganando mucho más de lo normal, ¿verdad? O de lo que normalmente se gana, y el consumidor final es el que se perjudica porque sigue pagando caro, y el productor que produce esa materia prima que está en la mesa de todos los paraguayos, también recibe menos y nosotros tenemos que seguir pagando nuestros insumos, el combustible sube, el dólar sube, el problema climático, los bancos quieren cobrar las cuotas de los créditos y entonces si uno no recibe lo que cree o lo que en base a nuestros costos tenemos que recibir, eso va a patear también en contra del sector consumidor. Y vos me puedes llegar a preguntar, me adelanto a lo que eventualmente me vas a preguntar, ¿y cuál sería la solución? Y tenemos que sentarnos entre todos los actores de la cadena y el gobierno también, ¿verdad? Porque es un tema importante para el gobierno de que el consumo de la carne sea económica, porque vos puedes hacer muchas cuestiones de economía global, pero si la comida en la mesa del paraguayo está cara y no baja, eso va a generar y genera un problema político. Debemos conversar, debemos sincerar y la posición de la producción es justamente esa, ¿verdad? Defender a los 136.000 productores de carne que hay, no son solamente los que se van a la Expo, esos son los mínimos de los mínimos de la ganadería nacional y bueno, yo creo que eso es lo que se debería hacer, ¿verdad? Hablando de costos para el productor específicamente, doctor, ¿cuánto cuesta actualmente producir? Haciendo cálculos hipotéticos o aproximados, ¿cuánto les sale actualmente a ustedes mantener un animal? Porque cuando hablamos de mantener un animal tenemos en cuenta muchos factores.
además de la alimentación, tenemos que ver la sanitación. También se trabaja mucho con el mejoramiento genético porque se viene buscando también ciertos biotipos, prototipos de animales. Hay un trabajo constante. ¿Cuánto cuesta actualmente producir en estas condiciones? Bueno, mira, si yo te llego a dar un número, sería un tanto incierto e irresponsable porque eso depende generalmente de cada productor y de cada zona, primero. Lo que sí es claro es que los insumos y los costos de producción se mantienen, ¿verdad? O suben por efecto de la subida del dólar y otros factores externos que nosotros no podemos controlar. Entonces hace muy difícil de que yo te pueda decir, bueno, mira, a mí me cuesta producir un ternero, porque nosotros somos vendedores de ternero en la zona que yo estoy, ¿verdad? En 8 meses, 7 meses tenemos que desligarlo del ternero para que venga el comprador, que es el invernador, y que lleve a sus campos de invernada a poder invernar y poder finalmente vender a frigoríficos o a ferias. Ese tiene otro costo, ese tiene otra forma de producir. Nosotros lo que hacemos terneros, nuestros costos se mantienen, la genética, el costo de la genética sigue igual o inclusive un poco más cara por efecto del dólar. Todos los insumos son generalmente productos que vienen del extranjero, los productos veterinarios, el combustible, los salarios se mantienen, ¿verdad? Y se pierde también el poder adquisitivo del salario, porque esa persona que trabaja, que sale, que tiene que salir a comprar los insumos, el dinero le alcanza menos. Entonces es un efecto expansivo muy grande que la producción primaria. Lo mismo ocurre con otros productos que no sean carne, ¿verdad? La soja, el maíz, el trigo. Si al productor que produce el trigo no se le retribuye lo que, por lo menos su costo de producción más una ganancia, eso va a subir en la góndola. ¿Y quién es el que se preocupa? El que se va al supermercado, el paraguayo normal de a pie, que no tiene por qué estar preocupándose de eso. Es una cadena bien complicada, Katiuska, y no es cuestión de buscar un culpable o un responsable, sino que yo creo que todos tenemos que poner el granito de arena para que esto sea sustentable y finalmente nuestro producto estrella siga siendo bueno afuera, pero acá adentro también, ¿verdad? Porque de nada nos sirve que hoy sigamos exportando, entremos en mercados premium, pero el paraguayo está pagando más caro por la carne y el que produce la carne recibe menos dinero por esa producción.